recorrido por las montañas de Panamá nos aventuramos en esta ocasión a conocer el Festival de Artesanías en un pintoresco pueblo turístico llamado Chicá, en las partes altas montañosas con climas frescos, paisajes rodeados de mucha naturaleza. Que para llegar a dicho lugar tienes dos opciones que hemos recorrido con anterioridad. Una es subir por Altos de Campana en el recorrido que les mostramos en los videos anteriores, y la segunda, que es el día de hoy, que es seguir por la Interamericana, llegar hasta el pueblo de Bejuco, girar a la derecha vía Buenos Aires hasta llegar al pueblo de Chicá. Recuerden que cuando lleguen a Buenos Aires encontrarán una calle pavimentada del lado derecho que les llevará directamente al pueblo que será nuestro destino el día de hoy. Chicá es un pequeño corregimiento ubicado a 70 kilómetros de la ciudad capital, dentro del distrito de Chame. Su entrada es fácil de reconocer y está ubicada en el kilómetro 61. Debe su nombre al cacique Chicá que gobernaba estas tierras a la hora de la llegada de los españoles en 1519. Este corregimiento es el más pequeño en cuanto a superficie del distrito de Chame, pero es uno de los más bellos. Por su ubicación traza el límite entre la vasta llanura costera y las altas elevaciones de la cordillera central que termina muy cerca de allí al distrito de Capira, convirtiéndose por su proximidad en un hito para quienes desde siempre, que en nuestro caso como Naturavia Explorer, han gustado de pasar del mar al laberinto de las cumbres y desfiladeros. Durante años su ascensión puso a prueba la resistencia de animales y vehículos. Hoy, con sus vías mucho mejores de acceso, nos obsequian una de las panorámicas más sublimes que puedas imaginar. Y ya en la segunda feria artesanal y turística que la ubicaron en la calle que les lleva hacia el mirador Los Mandarinos, en Chicá, es un gran episodio cultural que con la Feria de las Flores que se realiza en el mes de abril y este festival que visitamos ahora en septiembre en el corregimiento de Chame, afirma su identidad como pueblo. Es una festividad que reúne a todos y a cada uno de los chicaeños a trabajar unidos y a llevar a todos estos turistas visitantes como nosotros un ejemplo de camaradería que reafirma el florecimiento del pueblo, de su gente y sus costumbres. Es una pequeña festividad que busca recordar y exaltar las principales actividades económicas de los chicaeños, como la artesanía, la siembra de flores y plantas, su gastronomía, su música, ofreciendo un espacio en familia para disfrutar de las flores, la alegría, la paz y de mucha diversión.
Este cautivador espacio en la serranía del distrito de Chame descansa sobre los límites del Parque Nacional Altos de Campana, en el distrito de Capira. Adorna su extrema belleza con una multitud de ingredientes y no pocas singularidades. Para empezar, es uno de los conjuntos montañosos más agrestes y espectaculares del distrito, por los confines que uno puede recorrer en todas estas áreas. Un formidable bastión hecho de material lábico, para hablar un poco de geología, del periodo terciario que se alza por encima de los pueblos costeros, con grandes desfiladeros, cimas, cursos de agua, todo esto salpicado con una especie de pinceladas por hermosas construcciones y un pequeño pueblo que evidencia el paisaje humano. Y para los que deseen llegar a este lugar en autobús hasta la localidad de Chicá, que sale de la parada central de autobuses de Capira, o sea, justo antes de Quesos Chelas si se dirige hacia Coronado, se puede llegar a Capira tomando un autobús desde cualquier ciudad vecina o desde el terminal de Albrook en Ciudad de Panamá. Si vas a salir de Albrook, pida que le dejen en la parada principal de autobuses de Capira. El pasaje de Albrook a Capira es de $1.50, no creo que más que eso. Desde la parada principal y una vez que llegue al centro de Capira debe tomar el autobús que conduce a este lindo pueblo y al Parque Nacional de Campana. Si tienes algunas dudas que estás tomando el autobús correcto, asegúrese de preguntarle al conductor. Entre más nos adentramos en estos lugares de la geografía panameña, nos interesamos en explorarlo más y más, y les agradecemos suscribirse a nuestro canal para que nos acompañen y poderles mostrar las bellezas que nos ofrece este país. Hasta pronto.